En este video vamos a ver los procesos termodinámicos que ocurren en los diferentes tipos de motor, el motor a gasolina y el motor a diésel. En primera instancia vamos a ver el motor a gasolina. El motor a gasolina se caracteriza por el empleo de la gasolina y el aire. Esta mezcla es sumamente inflamable, lo que produce unas pequeñas explosiones dentro de los inyectores que permiten el movimiento de los pistones para permitir un movimiento mecánico del motor o de nuestro automóvil. Este es un diagrama de presión versus volumen en donde podemos ver los diferentes procesos que ocurren en este ciclo termodinámico. Como vemos, hay diferentes procesos que consisten en variaciones de temperatura, de presión y de volumen. El primer proceso consiste en el proceso de admisión, en donde la válvula de admisión se abre y permite el paso del aire, de la mezcla de aire y gasolina. Como podemos ver, el pistón se encuentra en su parte más baja y el cigüeñal se encuentra en una parte baja. Este proceso en una gráfica de presión versus volumen es el que podemos ver que va desde el punto E hasta el punto A, es decir, a una presión constante el volumen aumenta desde el punto del volumen B hasta el punto del volumen A. Es decir, esto es un proceso isobárico, porque isobárico, su presión es constante. Según la primera ley, calor menos trabajo es igual a la variación de la energía interna. Del proceso isobárico podemos definir que el calor es igual a la variación de la entalpía y que la variación de la entalpía es la masa por el calor específico a presión constante, porque recordemos que es un proceso isobárico, por la diferencia de la temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Por qué se da esto de que calor es igual a la variación de la entalpía? Bueno, como sabemos en la primera ley, calor menos trabajo es igual a la variación de la energía interna. Esto se cubre para cualquier proceso. Entonces, esto es un proceso isobárico, vamos a trabajar con él. Es decir, el trabajo en un proceso isobárico, como vemos en la segunda línea, es la presión por la variación del volumen final menos volumen inicial. Y la variación de la energía interna es la energía interna final menos la energía interna inicial. Ahora, si resolvemos la multiplicación, tenemos que la presión por el volumen 2 menos la presión por el volumen 1 consiste en el trabajo. Despejamos el calor. Ahora, ¿qué encontramos que es entalpía? Entalpía es la suma de la presión y el volumen más una energía interna. Este es la entalpía, pues ya vemos aquí que es la entalpía 2. Es la presión por el volumen 2 más la energía interna 2, es la entalpía 2. Y la diferencia de la entalpía, pues la encontramos en que la presión por el volumen 1 más la energía interna 1 es la entalpía 1. Entonces por eso decimos que es una variación. Sabemos que variación, es decir, de la entalpía en este caso, es la entalpía final menos la entalpía inicial. Entonces encontramos que el calor es la variación de la entalpía. Como vemos en nuestra fórmula, el valor de la entalpía es la masa por el calor específico a presión constante, recordemos que es un proceso isobárico, por la temperatura. El siguiente proceso es un proceso de compresión. En este proceso, como podemos ver, la válvula de admisión y la válvula de escape se cierran y el pistón sube comprimiendo la mezcla de aire y gasolina. Podemos ver también que el cigüeñal ya se encuentra en una posición superior. En un diagrama de presión versus volumen, podemos ver que el proceso de compresión va desde un punto A hasta un punto B, es decir, sigue una curva de un proceso adiabático. El proceso adiabático se caracteriza porque no existe el intercambio de calor con el exterior, es decir, que el calor es cero. Entonces, según la primera ley, menos trabajo es igual a la variación de la energía interna. Ahora, el trabajo en un proceso adiabático consiste en la multiplicación de la presión final por el volumen final, menos la presión inicial por el volumen inicial sobre 1 menos K. K es la constante adiabática, que la podemos encontrar con el calor específico a presión constante dividido en el calor específico a volumen constante. La variación de la energía interna lo vamos a entender como la masa por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura. es decir, temperatura final menos temperatura inicial. El siguiente proceso es un proceso de combustión.
Para entender más detalladamente este proceso, vamos a verlo en dos partes. La primera parte, que es la que veremos a continuación, es el proceso en donde la mezcla está lo suficientemente comprimida y la bujía realiza una pequeña chispa para iniciar con su proceso de ignición. Como sabemos que la mezcla estaba comprimida desde un inicio y no hubo un intercambio de mezcla, es decir, no hubo mezcla que saliera ni hubo mezcla que entrara, aire o gasolina, es decir, la misma mezcla siempre se mantuvo, podemos decir que es un proceso isocórico o a volumen constante. Vemos que el proceso va desde el punto B hasta el punto C. Según la primera ley, calor menos trabajo es igual a la variación de la energía interna. Pero, al ser un proceso con volumen constante, es decir, no hay variación en su volumen, su trabajo es igual a cero. Entonces tenemos que el calor es igual a la variación de la energía interna. Y la variación de la energía interna para todos los procesos es el mismo. Masa por calor específico a volumen constante, porque recuerden que es un proceso isocórico, es decir, a volumen constante. Entonces utilizamos el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial. La segunda parte de nuestro proceso de combustión, para entenderlo más detalladamente, va a ser esta parte en la que ya se realizó la pequeña explosión y el pistón realiza su desplazamiento vertical hacia abajo. Lo mismo lo hace el cigüeñal, como lo podemos encontrar en la imagen. Es decir, la primera parte de la combustión se realizó el estallido, pero en esta parte ya se va a hacer la expansión de los gases para que el pistón realice su trabajo vertical. En un diagrama de presión versus volumen, podemos entender a esto como la expansión de la mezcla que estaba realizando su proceso de ignición. Ahora podemos verlo que el proceso va desde un punto C hasta un punto D. Ya vimos que esto era un proceso diabático. Ya sabemos que menos trabajo es igual a la variación de la energía interna. Esto ya lo conocemos. Ahora voy a recalcar un poco en qué consiste un proceso adiabático. En un diagrama de presión versus volumen podemos encontrar las isotermas. ¿Isotermas qué son? Son las curvas de temperatura constante. Es decir, en estas curvas de color azul la temperatura siempre va a ser la misma, va a ser constante. Pero en el proceso adiabático la temperatura no va a ser constante. Es decir, va a ir desde una temperatura hasta otra temperatura. O sea, va a realizar un n diferente a 1. Cuando n es igual a 1, decimos que es una isoterma, es decir, una curva de temperatura constante. Cuando este n es diferente a 1, podemos encontrar un proceso adiabático. Es decir, temperatura varía en su magnitud. El siguiente proceso es un proceso de escape. Para entender más detalladamente este proceso también lo veremos en dos partes. La primera parte del proceso de escape consiste en un proceso de enfriamiento. El pistón se encuentra en su parte más baja y la válvula de escape se abre permitiendo la salida de los gases de desecho, pero también la entrada de aire. Entonces podemos considerar de que el volumen no va a variar. Por eso, el proceso de enfriamiento es un proceso isocórico. Como vemos en la gráfica de presión versus volumen, su volumen va a ser constante. Es el proceso que va desde el punto D hasta el punto A. Como ya vimos, en un proceso isocórico no existe el trabajo. Entonces, según la primera ley, el calor es igual a la variación de la energía interna. Ya vimos anteriormente que la variación de la energía interna es la masa por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura, es decir, temperatura final menos la temperatura inicial. En la segunda parte de nuestro proceso de escape, también lo denominaremos un proceso de escape, el pistón ya realiza su movimiento vertical, ya que el cigüeñal lo está empujando verticalmente. Allí la válvula de escape está abierta y él empieza a eliminar todos los gases con una presión, pero esta presión va a ser igual a la presión atmosférica, es decir, va a ser una presión constante. Ahora, el proceso de escape en la parte 2
va a ir desde el punto A hasta el punto E, como ya dijimos, a una presión constante, porque su presión interna es igual a la presión atmosférica. Ya vimos que es un proceso isobárico. El proceso isobárico consiste en que el calor es igual a la variación de la entalpía. Ahora veremos los procesos termodinámicos en un motor a diésel. A diferencia del motor a gasolina, el motor a diésel utiliza una sustancia llamada gasoil. En el diagrama de presión versus volumen, podemos ver que es muy similar al proceso del motor a gasolina, pero en esta parte la combustión se realiza a una presión constante, a diferencia del proceso en el motor a gasolina que se realiza a un volumen constante. El proceso de admisión es similar. La válvula de admisión se abre permitiendo el paso de aire, tan solo aire. En un diagrama de presión versus volumen, este proceso es el que va desde el punto E hasta el punto A, es decir, es un proceso isobárico. Su presión va a ser constante, ya que solamente es el ingreso de aire. Como sabemos, según la primera ley, el calor es igual a la variación de la entalpía. Esto ya lo vimos en el proceso del motor a gasolina. El proceso de compresión. Aquí las válvulas, tanto admisión como de escape, se cierran. El pistón sube comprimiendo el aire. Como sabemos, esto es un proceso adiabático. Es el proceso que va desde el punto A hasta el punto B. Hasta aquí todos los procesos son similares al del motor a gasolina. Ya sabemos que el trabajo es igual a la variación de la energía interna. Recordemos que en el proceso adiabático, al cancelar el calor, que haría menos trabajo, es igual a la variación de la energía interna. Como esto es una ecuación, simplemente multiplicamos por menos 1 a los dos lados y encontramos que el trabajo también es igual a menos la variación de la energía interna. He aquí el signo menos. El proceso de combustión. En un motor diésel, el proceso de combustión es diferente, ya que la bujía no se encuentra, es decir, no necesita una chispa para iniciar su proceso de ignición. Recordemos que hasta este punto el aire está comprimido, pero solamente aire. La bujía es reemplazada por un inyector, que inyecta a presión la sustancia denominada gasoil. El gasoil es sumamente inflamable cuando es inyectado a una presión muy alta de aire. Entonces esta suma de gasoil inyectado a una presión alta de aire realiza el proceso de ignición, ya que sabemos que es una sustancia inflamable. La primera parte del proceso de combustión es esta. Ahora, ¿por qué un proceso isobárico? A diferencia del motor a gasolina. Este proceso isobárico porque la presión que se encuentra en el aire comprimido hasta este punto es la misma y se va a inyectar el gasoil a una misma presión, entonces su presión va a ser igual, es decir, un proceso isobárico. Es el proceso que va desde el punto B hasta el punto C. Como ya vimos previamente, el proceso isobárico consiste en que el calor es igual a la variación de la entalpía. Aquí encontramos la explicación de la variación de la entalpía. La combustión es la segunda parte de la combustión, que sabemos que se realiza el proceso de expansión luego del estallido inicial. Entonces ya sabemos que se realizó el estallido porque el gasoil fue inyectado a una alta presión al aire comprimido también a alta presión. El pistón aquí realiza su trabajo vertical hacia abajo, ya que los gases se expanden y hacen que éste se mueva. Este proceso de expansión, al igual que el de motor a gasolina, es un proceso adiabático. Entonces sabemos que el trabajo es igual a la variación de la energía interna. Este proceso va desde el punto de volumen C hasta el volumen A, es decir, varía su volumen. También varía su temperatura y su presión. El primer proceso de escape, como lo vimos en el motor a gasolina, es en el proceso de enfriamiento, el cual se realiza a un volumen constante. Es el mismo proceso del motor a gasolina. La válvula de escape permite la salida del aire, pero también permite la entrada. Como el pistón no se está moviendo porque estamos dividiendo el proceso de escape, en esta primera parte del pistón se encuentra una parte muy baja. Entonces podemos considerar de que el volumen es constante. Ese proceso de enfriamiento lo podemos encontrar y podemos ver que es un proceso isocórico. Es el proceso que va desde el punto D hasta el punto A y vemos que su volumen es constante. Según la primera ley,
El calor es igual a la variación de la energía interna. Esto ya lo vimos previamente. La segunda parte del proceso de escape, denominado proceso de escape igualmente, es en donde el pistón empieza a realizar su movimiento vertical hacia arriba y empieza a expulsar con una presión igual a la presión atmosférica los gases de desecho. Como dijimos, a una presión igual a la presión atmosférica, es decir, que su presión va a ser constante. Por eso, el proceso de escape final, tanto en un motor a diésel como en un motor a gasolina, es el proceso que va desde el punto A hasta el punto E. Y es un proceso a presión constante, es decir, un proceso isobárico. Sabemos que el calor es igual a la variación de la entalpía. Esto ya lo vimos previamente